Hermanos, para mí es un gusto estar de nuevo entre ustedes. Como saben, la semana antes pasada estuve un poco quebrantado de salud. No era COVID, gracias al Señor. No todo lo que nos suceda tiene que ser COVID. Creo que tenemos un bombardeo cada semana en las redes sociales que nos impulsan no a la esperanza, sino al temor. Que leen, con lo que escuchan, porque Cristo es el único que intenta proveer esperanza. El mundo intenta proveer temor. Y es en medio de todas estas situaciones que se prueba si las convicciones que hemos asumido son reales o no. Quiera el Señor seguir fortaleciendo nuestra salud, pero principalmente nuestras almas, para todo lo que tengamos que enfrentar mientras sigamos en este mundo caído. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle su ayuda y su bendición en esta mañana. Oremos. Oh bendito Padre, ¿quién como tú? No hay otro Dios como tú. No hay nadie más sublime que tú. No hay nadie más poderoso que tú. Oh bendito Padre, que podamos hoy ver tu gloria. Que podamos hoy contemplar aún más la belleza de tu Hijo. Y que todo esto pueda ser hecho en el poder de tu Espíritu. Padre, edifica nuestras vidas. Sigue sosteniendo nuestras almas. Y abre el corazón de los incrédulos hoy como lo hiciste con el corazón de Lidia. Has, amado Dios, en el poder de tu Espíritu, lo que ninguno de nosotros puede hacer por sí mismo, y es salvarnos y santificarnos. Te lo ruego en Cristo Jesús, nuestro precioso Salvador. Amén. Hermanos, no existe otro personaje de la historia de la raza humana que haya influenciado y cambiado tanto el rumbo de la humanidad como Cristo lo hizo. A pesar de que es uno de los personajes más criticados por los no creyentes, es uno de los personajes que ha impactado mucho nuestro mundo. Vivimos en un antes y después de Cristo. Él ha hecho la diferencia en todo. Él es el Salvador del mundo, Él es el Mesías prometido. Y debe ser exaltado hasta lo máximo. No podemos predicar menos de Cristo, de lo que Él es. Él es superior, Él es glorioso, Él es grandioso, Él es único, no hay nadie como Él. Y hay ciertos pasajes en la palabra de Dios, específicamente en el Nuevo Testamento, que exponen la belleza de Cristo y la superioridad de Cristo como ningún otro. Y esos pasajes son, por ejemplo, Filipenses 2, que ya lo predicamos. Otro de esos pasajes del Nuevo Testamento que expone la belleza y la majestuosidad de Cristo es Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, que ya lo predicamos. Pero otro de los pasajes que exponen la belleza de Cristo y su superioridad como ningún otro es Hebreos capítulo 1. Y ese es el pasaje que quiero predicarles en esta mañana. Yo quiero que cada uno de ustedes abra ahora conmigo la carta a los Hebreos y que podamos ver a través de este pasaje la belleza y la majestuosidad de Cristo. Y que esto nos impulse a una cosa y sea adorarle, porque Él es digno de ser adorado. Y quiero que se ubiquen en Hebreos capítulo 1 y antes de entrar a nuestro texto, yo quiero darles un paseo por la carta a los Hebreos. ¿Por qué? Porque si no entendemos el tema central de una carta, va a ser muy difícil que entendamos a profundidad el pasaje que vamos a predicar. Y yo quiero decirles algunas cosas de esta carta, y es que en esta carta encontramos 4 secciones en las que el autor de Hebreos compara a Jesús con personas y eventos claves de la historia de Israel con un propósito para mostrar la superioridad de Cristo, pero también para mostrar las terribles consecuencias de abandonar a Cristo. Y es eso lo que quiero que veamos antes de entrar a nuestro texto. Y la primera sección de esta carta a los Hebreos está en el capítulo 1 y el capítulo 2. El escritor de Hebreos, en el capítulo 1 y 2 de su carta, en esta primera sección, compara a Cristo con los ángeles de la Torá. Y el escritor de Hebreos hace esto para mostrar que Cristo es superior a los ángeles.
Pero la pregunta es, ¿por qué Cristo es superior a los ángeles? ¿Qué tienen que ver los ángeles con la superioridad de Cristo en esta carta? Bueno, escúchenme bien. En la antigüedad se enseñaba, basados en Deuteronomio capítulo 33, versículo 2, que la Torá y las palabras de Dios fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí a través de ángeles. Por lo tanto, el autor está declarando que Jesús y su mensaje de buenas nuevas son superiores a todos los mensajes anteriores que había recibido el pueblo de Israel. Y de hecho, el autor de Hebreos en el versículo 6 del capítulo 1 dice que aún los ángeles deben adorar a Cristo porque Cristo es superior a ellos. Ellos son creación de Dios y Cristo es Dios. Así que si el pueblo de Dios estimó las palabras que venían de parte de los ángeles, que eran creación de Dios, ¿cuánto más deberían estimar las palabras de Cristo, que es superior a los ángeles? Y el escritor de Hebreos añade advertencia. Recuerden, él muestra la superioridad de Cristo y una advertencia. ¿Cuál es la advertencia en la primera sección? Bueno, el escritor de Hebreos nos enseña que si en el Antiguo Testamento aquellos que rechazaron aquella palabra que fue entregada por los ángeles, que eran creación de Dios, terminaron desterrados en el desierto, ¿cómo terminarán aquellos que rechazan las buenas nuevas que Cristo, que es superior a los ángeles, ha traído a los hombres? Y es por eso que en el capítulo 2, verso 1, encontramos estas palabras, esta advertencia. Por tanto, debido a que Cristo es superior a los ángeles y que sus palabras son superior a las que trajeron los ángeles, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y luego el escritor de Hebreos, de hacer eso, nos envía a la segunda sección y nos lleva a los capítulos 3 y 4. Y en esa segunda sección de Hebreos, el autor comienza a contrastar a Jesús con Moisés en la tierra prometida. Y el escritor de Hebreos en esta segunda sección, en los capítulos 3 y 4, nos muestra que Jesús es superior a Moisés, quien guió a Israel a través del desierto y quien construyó una tienda llamada tabernáculo. Y el escritor de Hebreos nos dice, Cristo es superior a Moisés. ¿Saben por qué? Porque Él es el líder del pueblo de Dios. Y Él no ha guiado simplemente a una nación en un lugar, sino a todo su pueblo de toda lengua, tribu y nación. El escritor de Hebreos nos dice que Cristo no es un simple constructor de una tienda como era el tabernáculo. El escritor de Hebreos nos dice que Cristo es superior a Moisés porque Él es el creador de todo lo que hay, incluyendo Moisés. Advertencia, añade el escritor de Hebreos en la segunda sección, luego de mostrar que Cristo es superior a Moisés. Y él nos dice que los israelitas que se rebelaron contra Moisés en el desierto, ¿qué les sucedió? Terminaron perdiendo el reposo que Dios les había prometido que encontrarían en la tierra prometida. Por rechazar a Moisés, un hombre común y corriente. Mira lo que les sucedió. Y si esto es verdad, si Cristo es superior a Moisés, el escritor de Hebreos da otra advertencia. Si esto sufrió el pueblo de Israel por rechazar a un hombre, ¿qué tan fuertes serán las consecuencias que enfrentaremos si nos rebelamos contra Cristo, quien es superior a Moisés? Pero no termina ahí, el escritor inmediatamente nos lleva a la tercera sección, la cual encontramos en los capítulos 5 al 7. Y el autor allí en esta tercera sección compara a Jesús con los sacerdotes que vienen del linaje de Aarón. ¿Cuál era el rol de los sacerdotes? Bueno, representar a Israel delante de Dios y ofrecer sacrificios que cubrieran o expiaran los pecados del pueblo, ¿verdad que sí? Pero los sacerdotes eran personas imperfectas. De hecho, el escritor de Hebreos lo dice. Tanto así que ellos debían ofrecer sacrificio por sus pecados y constantemente debíamos cambiarlos porque morían. Pero el escritor de Hebreos declara que Cristo es superior a los sacerdotes según el orden de Aarón.
Porque Jesús es el sacerdote definitivo, pero no del linaje de Aarón, sino un sacerdote según el orden de Melquisedec. El escritor de Hebreos nos dice en esta sección que Jesús es el rey sacerdote definitivo. Y no es imperfecto como los sacerdotes según el orden de Aarón, sino que Él es moralmente perfecto y está siempre disponible para interceder por su pueblo. Y no solamente es el mediador entre una nación llamada Israel y Dios, sino que Cristo es un mediador superior, porque Él es el mediador entre Dios y todos los seres humanos. Advertencia, dice el escritor de Hebreos. Si Cristo es nuestro máximo sacerdote y definitivo, si Cristo es el reconciliador entre los hombres y Dios, dice el escritor de Hebreos a modo de advertencia, entonces rechazar a Cristo es rechazar tu única oportunidad de estar completamente con Dios. Por eso es grave, por eso es tan horrendo el repudiar a Jesús. Sección 4. Inmediatamente el escritor de Hebreos nos lleva más allá. Y esta sección va desde los capítulos 8 en adelante. El autor en esta sección se dedica a darnos muchos detalles acerca de los sacrificios levíticos. Para mostrarnos una cosa. Que el sacrificio de Cristo en la cruz es el sacrificio definitivo. Y nos está diciendo el escritor de Hebreos, yo quiero que ustedes, todos esos sacrificios que ustedes vieron en el Antiguo Testamento, tenían un propósito y era apuntar al verdadero, gran y superior y definitivo sacrificio. Y añade algo allí. El escritor de Hebreos dice que Cristo es superior a todos los sacrificios de animales que se ofrecían en el templo, los cuales debían ser ofrecidos constantemente, diariamente y anualmente en el día de la expiación. Pero el escritor de Hebreos nos dice que Jesús dio su vida una vez y para siempre, y su sacrificio fue suficiente para cubrir el pecado de todos. Cristo es superior a todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Y él dice, advertencia. Alejarse de Jesús, si Él es el perfecto sacrificio y último y único, alejarse de Jesús es rechazar la oferta generosa del perdón de Dios. ¿Por qué haríamos eso? ¿Por qué rechazaríamos una oferta tan generosa? Y cuando el escritor de Hebreos nos pasea por estas secciones, por cierto, ya está listo para leer Hebreos esta semana. Él tiene dos propósitos principales en mente. En primer lugar, mostrarnos que Jesús es superior sobre todo. Superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a los sacerdotes, superior a los sacrificios. Y por lo tanto, eso lo hace digno de nuestra adoración. Pero el escritor de Hebreos tiene un segundo propósito al hacer esto. Y es retar a sus lectores a permanecer fieles a Jesús a pesar de la persecución. Porque cabe destacar que la audiencia a la que escribe el escritor de Hebreos, por el nombre de la carta, podemos concluir fácilmente que eran judíos convertidos al cristianismo. Es por esa razón que en la carta a los Hebreos encontramos tantas citas del Antiguo Testamento, porque si eran judíos conocían muy bien el Antiguo Testamento, pero eran judíos convertidos. Y debido a su asociación con Jesús, estaban siendo perseguidos por el gobierno y por sus propias familias. Y muchos estaban abandonando la fe, porque es que la fe verdadera se prueba en la prueba y en la persecución. ¿Tú quieres ver la fe de alguien? Deja que llegue la prueba y toque a su puerta, o deja que venga la persecución por su fe. Y verás cómo más de uno tira su Biblia. Y eso estaba pasando en estos días. Muchos estaban abandonando a Jesús. Por eso tantas advertencias del escritor de Hebreos a no abandonar a Jesús. Y una de las tentaciones que enfrentaba esta audiencia era, muchachos, hagamos algo, nos están persiguiendo por nuestra asociación con Jesús. ¿Por qué no volvemos al judaísmo y negamos a Cristo y así ya no somos perseguidos?
Pero el escritor de Hebreos le dice, eso no es tan simple. Porque si Cristo es superior a los ángeles, a Moisés, a los sacerdotes y a los sacrificios, abandonarlo es estar completamente perdido. Es como si el escritor de Hebreos les dijera, vale la pena sufrir una persecución temporal en este mundo que una perdición eterna. Porque sin Cristo todos están perdidos. Absolutamente todos. Y en ese contexto es que encontramos tantas advertencias. Y hay una palabra que se repite mucho en esta carta y son las palabras del escritor cuando dice, ¡hey! Consideren a Jesús. Pongan su mirada en Jesús, en el autor y consumador de la fe. No la quites de allí. Contemplen a Jesús. Consideren a Jesús. Y la palabra considerar a Jesús en la carta a los Hebreos no es como nosotros entendemos la palabra considerar. Hey, bueno, considera si esto te parece bueno, si quieres lo tomas, si quieres no. No, la palabra en su sentido original está diciendo, mediten profundamente en Cristo. Contemplen profundamente en Cristo. Mediten profundamente en lo que Cristo es y en lo que Cristo hizo. Y el escritor de Hebreos le está diciendo, si ustedes mantienen su mirada en Cristo, si ustedes contemplan a Cristo, jamás querrán abandonarlo. Es increíble que el antídoto que le da el autor de Hebreos a su audiencia en medio de una prueba difícil que quiere claudicar, la solución es, contempla a Cristo. Medita profundamente en quién es Cristo y lo que hizo Cristo, y eso será suficiente para que no quieran abandonarlo. Qué increíble. Amén. Bueno, luego de ese panorama, ahora sí entremos a nuestro texto. Hebreos 1, del 1 al 4, leamos. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Tengo 3 puntos en esta mañana. Y el primero lo he titulado, Cristo es el último discurso de Dios. ¿Escucharon eso? Cristo es el último discurso de Dios. Hermanos, Dios, nuestro Dios, es un Dios que se comunica. Dios habla en el huerto con Adán, como lo vimos en la dominical. Dios habla a lo largo de la historia por medio de los profetas. Dios siempre se ha estado comunicando. De hecho, no los animales, los seres humanos somos los únicos que hemos sido hechos semejantes a la imagen de Dios. Tú ves Génesis y cuando habla de los animales o de las plantas, dice, fueron creados según su especie. Pero cuando llega al ser humano, dice, según su imagen. Nosotros nos comunicamos porque servimos a un Dios que se comunica. Por esa razón nos comunicamos. Eso es lo que nos hace diferencia a toda el resto de la raza humana. Y Dios, dice el escritor de Hebreos, se comunicó en el pasado de muchas maneras. ¿Notan lo que digo? De muchas maneras. ¿Cuáles fueron esas maneras en las que Dios se reveló al hombre? Bueno, una de ellas es que Dios habló audiblemente. Otra de esas maneras es que Dios dio a dar su mensaje por medio de sueños. En otras ocasiones lo hizo con voz tronante. En otras ocasiones por fuego, por símbolos, parábolas y por la palabra escrita. Dios siempre se ha estado comunicando. Nuestro Dios es un Dios que se comunica. Y dice el pastor Paul Tripp en su libro Guerra de Palabras lo siguiente. Las primeras palabras escuchadas por oídos humanos no fueron las de otro ser humano, sino las palabras de Dios. Dios se revela a sí mismo y revela su plan y propósito utilizando palabras. Y todo esto para que su audiencia, nosotros seres humanos con mentes limitadas, entendiéramos lo que Él quería comunicar.
Y luego el escritor añade en el verso 2, pero en estos postreros días, o como se puede traducir más, en estos días finales, Dios nos ha hablado ¿por medio de quién? Por el Hijo, por su Hijo, quien es el Logos, el Verbo hecho carne, la palabra encarnada. Y en esta pasaje, en esta porción, encontramos notables contrastes. Dice, en el pasado Dios habló así, ¿cómo? De muchas maneras a los padres por los profetas. Pero ahora Cristo nos habla en estos postreros días. Pero hay más contrastes. Dice, antes habló a los padres únicamente. Ahora nos habla a todos nosotros. ¿Ven los contrastes? Antes hablaba de muchas maneras y muchas veces. Y ahora nos ha hablado, que en el griego describe un acto pasado y definitivo. Ahora nos ha hablado en Cristo. Y la pregunta es, pastor, ¿qué quiere decir Dios? Bueno, que lo que Dios quería decirnos ya nos lo ha dicho en Cristo. No hay más nada que decir. Fin del discurso. No necesitamos nuevas revelaciones. No necesitamos nuevas profecías. No necesitamos nuevos sueños. Esto es muy común en muchas iglesias. Y creemos que esto es un juego, esto es serio, porque muchas de las profecías de hoy y sueños atentan contra la suficiencia de las Escrituras. Dios ha dicho todo lo que ha tenido que decirnos a través de su Hijo. Miren, para los que todavía tienen la idea de Dios me habla en sueños, en el Antiguo Testamento, si alguien tenía un sueño de parte de Dios, venía con la palabra, así dice el Señor, ese sueño era evaluado y si no se cumplía eras asesinado. Hoy lamentablemente la mayoría de los sueños tiene que ver más un asunto personal que de Dios. Y yo quiero decirles algo, las profecías en el Antiguo Testamento y los sueños en el Antiguo Testamento, todos tenían que ver con Dios y su plan redentor. Más nada. En estos días me contaba mi papá de un familiar que empezó a ir a la iglesia, una iglesia carismática, y se encontró a mi papá y le dijo, Dios me reveló algo. Le dice mi papá, ¿qué fue? Que mi suegra me tiene rabia. Y hermanos se ríen, pero se lo dijo así literal. Lo primero que yo le dije a mi papá, porque yo los conozco, ya eso yo lo sabía. Pero Dios nunca reveló cosas de ese tipo, personales. O sueños hoy en día. Tienen que ver más con algo personal, o como cuando alguien te dice, pastor, pero yo soñé que mi prima Marta murió y en la tarde murió. Bueno, ¿y de qué sirvió el sueño? Igual murió. A veces no tiene sentido, no usamos ni siquiera el sentido común. Y esto está pasando ahorita con COVID-19 y con muchas cosas más. La gente no usa el sentido común, somos como zombies, a todos le decimos amén, 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 amén. Y por eso somos tan fácil engañados. Somos presa fácil de los enemigos de la fe. Dios nos dio una mente para que la usamos. Dice que le amemos y le glorifiquemos con nuestra mente también. Hermanos míos, todos los sueños y profecías en la Escritura tenían que ver con Dios y su plan redentor. Ya el escritor de Hebreos dice, no, pero ya nos habló de muchas maneras. Ahora nos habla a través del Hijo. Lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo ahora, solo necesitamos prestar atención a lo que Cristo ha dicho. Y ya. ¿Cómo empieza el último libro de la Biblia? Apocalipsis. He aquí la revelación del Hijo. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Nadie añada ni quita la revelación del Hijo. Todos que ha dicho. No hay más nada que agregar. Por eso soy cesacionista. No porque sencillamente otros lo creyeron, sino porque la Biblia da testimonio de que así es. Yo debo prestar más atención no a cosas nuevas, sino a lo que Él ya ha dicho. Todavía no hemos terminado de obedecer y de prestar atención a lo que Él ha dicho y estamos buscando cosas nuevas. El escritor de Hebreos está diciendo, presten atención a lo que Cristo ha dicho. Porque Él es el último discurso de Dios. Jesús es superior a todas las maneras previas en las que Dios se reveló a Israel. Es superior, porque todo, absolutamente todo, apuntaba a Él. Él es la perfección de la revelación. Así que el escritor de Hebreos nos ha dicho que Cristo es el último discurso de Dios.
Pero en segundo lugar nos dice algo más. Nos dice que Cristo es la misma esencia de Dios. Esto es increíble. Hebreos 1:2. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, todo lo que Dios creó lo hizo para Cristo. Él es el heredero de todo, dice aquí. Cristo es el heredero de todo lo que existe. Piensa en algo y eso le pertenece a Cristo. Todo existe para Cristo. Él es el heredero de todo y eso nos incluye a nosotros. Escúchame bien. Legalmente le pertenecemos a Cristo. Por eso no podemos vivir nuestras vidas como si fuéramos los propios dueños de nuestro destino. Como dice, tú eres el dueño de tu destino. Puedes vivir como te da la gana. Sí, eso no nos ha hecho mucho bien, ¿verdad? Creo que podemos mirar alrededor del mundo y ver el desastre que esa frasecita ha causado. No, le pertenecemos legalmente a Cristo. Él es el heredero de todo. Somos creación de Dios, como citaba mi pastor. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Somos creación suya. Y tú le perteneces a quien te hizo. Y añade algo el escritor de Hebreos, por quien, hablando de Cristo, a sí mismo hizo el universo. Y ¿saben qué es lo interesante? Que en el texto griego el sujeto no es el hijo, es el padre. O sea que el Padre hizo el universo. La pregunta es, yo no entiendo eso, ¿cómo lo hizo? Si usted dijo que Cristo también es el creador, bueno, lo hizo por medio de Cristo. ¿Cómo convirtió Dios el caos en orden en Génesis? Por medio de su palabra. ¿Y quién es Cristo? La palabra encarnada de Dios. Todo Dios lo hizo por medio del poder de Cristo, quien es la palabra encarnada. Pastor, ¿pero cómo puedo explicar eso? Bueno, yo no lo sé. Es una locura intentar tomar un Dios glorioso, sustentador y creación del universo, perfectamente sabio, meterlo en este cerebro finito y entenderlo completamente. Nadie ha podido hacerlo. ¿Quién conocerá los pensamientos del Señor? Nadie. Eso es lo que hace la diferencia. Y añade algo en el verso 3, en este mismo punto de que Cristo es la misma esencia de Dios. Verso 3 de Hebreos 1 dice, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria. ¿De cuál gloria? De la gloria de Dios. Y la imagen misma de su sustancia. ¿Cuál sustancia? La sustancia divina. Ustedes pueden ver el sol. Quizá ahorita como están viendo el contexto del sermón, no. Si hubiera fuera, oh, mira qué bello está el sol hoy, dice uno. ¿Pueden ver el sol? Pero ¿cómo hacen? Si está a unos 150 millones de kilómetros de distancia. ¿Pueden ver el sol? No. Solo vemos los rayos que él emite. Ninguno puede ver el sol. Lo que realmente ve son los rayos del sol. El sol se encuentra a una distancia muy lejana de nosotros, no podemos verlo. Pero esos rayos que vemos y que sentimos en nuestra piel son esencia sol. ¿Entendieron eso? Son de la misma esencia sol. Cuando esos rayos nos llegan, sentimos el calor de esos rayos y vemos la luz de esos rayos, pero los rayos no son el sol, son su esencia. Bueno, nadie ha visto a Dios. Cristo es su resplandor. Cristo posee la esencia divina y Él por ello lo puede dar a conocer al Dios que no vemos. Y dice el escritor, y Él es la misma imagen de su sustancia. Lo que está diciendo es que Cristo es la representación exacta de Dios. Jesús comparte la misma esencia de Dios y por eso Él puede representar a Dios y por eso Él pudo decir a sus discípulos, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El escritor de Hebreos añade algo más.
en la parte final del verso 3. Y Él es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Hermanos, si el verbo griego que tenemos aquí es un verbo activo, ¿saben qué es lo que indica? Que Cristo continúa sosteniendo y manteniendo en orden la creación de Dios. Como bien dijo alguien, si Cristo deja de sostener el universo, desapareceríamos en un instante. Si Cristo deja de sostener el universo, el cosmos se convertiría en un caos. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Él sustenta el universo. Todo lo que hay, nada escapa de sus manos. Cristo es sobre todo y está en todo. Hermano, ¿tú ves la mano de Dios en todo? Qué importante es ver la mano de Dios en todo. Es más, hermanos, Cristo sostiene tu vida. Dale gracias por ello. Tu vida no está en manos del azar. Es increíble cómo en nuestro mundo le es más fácil creer en el azar y en el destino que en un Dios sabio, perfecto, creador. Cristo sostiene nuestras vidas. ¿Saben que mi vida es muy débil? Yo tengo una salud muy débil. Pero a pesar de eso, Él sostiene mi vida. En los momentos cuando mi fe ha de caer, puedo decir como aquel que escribió el himno, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad. Pero todo se debe a que Él nos sostiene. Mi vida está en sus manos y eso hace la diferencia. En medio del temor y de las situaciones difíciles que experimentamos todos en la semana, debemos recordar que Él sostiene nuestra vida. Estamos en sus manos. Pero no solamente Cristo es el último discurso de Dios. No solamente Cristo es la misma esencia de Dios, sino que en último lugar, Cristo es la consumación final de la obra de Dios. Cristo es la consumación final de la obra de Dios. Y eso está en el verso 3 de Hebreos 1. Habiendo efectuado, hablando de Cristo, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Puedo decir que después de ese sermón, este versículo se convirtió en uno de mis preferidos. Y ya van a ver por qué. Este pasaje nos enseña que Cristo dio su vida con un propósito. Mi pastor decía en la dominical que Dios no es un Dios de despropósito. Todo lo ha hecho con un propósito y la obra de Cristo no es la excepción. Cristo vino a esta vida con un propósito y ese propósito era purificarnos. Pero para ello tuvo que sufrir. ¿Saben por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y si Él iba a representar a los pecadores, iba a ser nuestra cabeza federal, nuestro representante delante de Dios, debía Él sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Cuando me preparaba y estudiaba para la serie del Salmo 23 que vimos hace unos meses, me encontré con un testimonio muy impactante de William Mackenzie que describe con una manera muy clara lo que Cristo hizo por nosotros. Y William Mackenzie dice: recuerdo a un pastor africano que presentaba la imagen de Dios sosteniendo una copa de maldición y en la otra mano una copa de bendición. Seguramente, decía este pastor africano, la bendición seguramente sería para el hijo, por quien tenía afecto eterno, y la copa de maldición sería para sus criaturas que habían pecado voluntariamente contra él. Pero dice Mackenzie, pero no fue así. El hijo tomó la copa de maldición para que aquellos pecadores que se rebelaron contra Dios pudieran beber la copa de bendición. Eso costó nuestra purificación. Eso costó el perdón de tus pecados.
Eso costó tu salvación. Eso costó. Cristo bebió toda la ira de Dios que merecíamos y nos purificó. La razón por la que necesitábamos ser purificados es porque somos pecadores. Nuestros corazones estaban contaminados, sucios debido al pecado. Necesitábamos urgentemente una purificación que no podíamos efectuarnos por nosotros mismos. Nadie puede purificarse a sí mismo. Tenía que hacerlo Él, quien era verdaderamente y perfectamente puro. Dios hecho hombre. ¿Saben qué dice la Biblia? Que Cristo, quien es el último discurso de Dios, que Cristo, quien es la esencia misma del Padre, tiene un propósito y es presentarnos santos y sin manchas delante de Él. En aquel día, donde tendremos que presentarnos delante de Dios, debido a la obra de Cristo, Dios el Padre nos mirará de pies a cabeza y nos verá irreprensibles. Debido a la obra de Cristo. Ese día que nos tendremos que presentar todos delante de Dios, aquellos que han creído en Cristo, ese día Dios el Padre nos mirará de pies a cabeza a este pecador que te habla. Y debido a la obra de Cristo, Dios el Padre dirá, no encuentro manchas en él. Qué profundo es esto. Qué profundo es esto. Que el perfecto Dios, debido a su Hijo, Él me conoce bien y yo me conozco bien. Soy un pecador, necesitado de la gracia de Dios constantemente. Y que ese día Él me mire y diga, no encuentro manchas en ti. Debido a la obra de Cristo, eso es profundo. En el Antiguo Testamento era peligroso acercarse a Dios. Tú te intentabas acercar a Dios y morías. Debido a su santidad. Y esto debido a nuestra pecaminosidad. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo Dios en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el templo, podía morar en medio de pecadores? ¿Cómo podía hacer eso si todo el que se acercaba a Dios sería destruido? Bueno, la respuesta del Antiguo Testamento es la sangre de animales. Acompáñeme a Hebreos 9:19. Sin perder de vista Hebreos 1. Dice Hebreos 9:19. Para encontrar la respuesta, ¿cómo podían acercarse a Dios sin ser destruidos? La sangre de muchos animales. Y aquí dice el escritor de Hebreos 9:19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, una planta, y roció él mismo toda la sangre en el libro
y también a todo el pueblo. Explico. Sacrificaban animal tras animal, tras animal, tras animal, tras animal, y sangre, y sangre, y sangre, y lo tomaba y lo rociaba sobre el libro, y luego tomaba toda esa sangre derramada por animales, y la rociaba sobre todo el pueblo, sobre todo el pueblo. Y se estima que en aquel momento en el desierto, habían unas 2 millones de personas. ¿Cuánta sangre crees que debía derramarse para rociar unas 2 millones de personas? Pero aún peor, imagina el escenario. Es un desierto con calor, no hay baños. 2 millones de personas bañadas con sangre de animales. Imagina el olor, imagina los rostros, imagina. ¿Qué imagen brindaba eso? ¿Qué mensaje enviaba eso? Ese era un recordatorio para el pueblo de que el pecado demanda muerte. ¿Cuál muerte? Tu muerte. Por eso se rociaba sobre cada uno de ellos. Esa sangre sobre ellos decía, por tu pecado, tú mereces muerte. Y esa sangre era un recordatorio. Y saben que esto tenían que hacerlo todos los días. Y una vez al año en el día de la expiación. Todos los días sangre, sangre, sangre. Ellos bañados sobre sangre en medio de este desierto. 2 millones de personas, sangre. Esto no paraba, hermanos. Los sacerdotes no paraban. La sangre no se detenía. ¿Saben qué? En el Antiguo Testamento, dentro del tabernáculo y del templo, había muchos elementos, muchos. Vasos, platos, apartados para un uso especial, la mesa de los panes de la preposición, la menorá, el altar de inciensos, el altar de ofrendas, la fuente de metal. Muchas cosas habían allí dentro. Pero ¿saben qué no había dentro del templo? Una silla. ¿Por qué? No había una silla para el sacerdote. ¿Saben por qué? Porque el sacerdote no descansaba. Todos los días había que sacrificar animales todo el día para esos 2 millones de personas y rociarlos sobre ellos. ¿Saben cuándo podía descansar el sacerdote? Cuando ese pueblo fuera tan santo como Dios mismo. O sea, nunca. Pero cuando Cristo se ofreció y efectuó la purificación por nuestros pecados, derramando su sangre porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, colgado en la cruz declaró unas palabras increíbles. Consumado es. Que no solo significa completo está, sino que describe algo que no puede ser mejorado. ¿Saben qué es lo que estaba diciendo Cristo con su sacrificio? No solamente es completo lo que he hecho, sino que nadie puede mejorarlo. El Padre está complacido únicamente con mi sacrificio, no con el de ustedes, con el mío. Completo está, consumado es. ¿Saben qué hizo Cristo luego de eso? Ay, caramba. Se sentó.
Está en el verso 3 de Hebreos 1. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué dice? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Wow. Aquí donde se le sale uno el pentecostal y dice aleluya por esto. Definitivamente esto es glorioso. Debido a la hermosa, majestuosa, perfecta obra de Cristo, todo aquel que confía en Cristo y su obra para salvación en la corte divina ha sido declarado santo, no por nosotros, sino por Cristo, que efectuó la purificación por nuestros pecados. Amén. Ya no hay necesidad de más sangre. Ya, lo hizo todo. Pero ¿saben que hay un problema? Y lo decía mi pastor, todos somos un fariseo en recuperación, todos, incluyendo Plinio Rafael Orozco Rojano. Todos somos un fariseo, todos en renovación. Y eso incluye el hecho de que había algo característico en los fariseos. Confiaban en sus propias obras. Como lo explicaba alguien, eso es como cuando vamos a confesar nuestros pecados. Señor, te confieso la rebeldía de mi corazón, te confieso que he pecado contra ti, pero te prometo que luego de esto haré. Confieso que he pecado contra ti, pero te prometo que a partir de mañana lo dejaré de hacer. Te prometo que a partir de mañana ya no iré por allí. Siempre está la tentación de agregarle algo. No podemos decir, te confieso mi pecado y me aferro a Cristo, quien es mi justicia. Amén. No, Padre, yo sé que te lo he dicho muchas veces, pero ya no lo voy a hacer más. Padre, voy a inventarme algunas ideas y estrategias. Consumado es. No puedes mejorarlo. No eres más amado por Dios como lo eres en los días difíciles. Eres igual de amado en los días buenos, en los días donde andas en obediencia y en los días en cuando pecas. Eres igualmente amado por Dios. No puedes mejorar su obra. No importa lo que hagas, estrategias, propuestas, hermanos, Dios no nos salvó para que descansáramos y encontráramos felicidad o paz en nuestras obras. Ponle el nombre que sea. Dios nos salvó para que nuestra felicidad, reposo, descanso, alegría, paz se halle únicamente en la obra de Cristo. Consumado es, no puedes mejorarla. No, completo está. No puedes hacer nada para mejorarla. Cuando confías en tus obras, estás súper feliz. Cuando fui al culto, leí la Biblia, oré. Hoy vi a una muchacha y me escribí en la calle. Hoy mi esposa me gritó y no me iré. Voy bien. ¿Tu felicidad viene de qué? De tus obras. Pero deja la primera caída. Se le acabó el gozo a ese cristiano. Ya no canta con la misma alegría. No quiere ni siquiera acercarse a Dios en oración a confesar su pecado. Incluso cree que debido a su tanta maldad lo mejor es que abandone la fe. Porque su gozo, su paz y su seguridad estaba en sus obras. De hecho, algunos quizás se sienten confrontados ahora mismo y están pensando en cómo mejorar eso con obras. Bueno, a partir de mañana ya voy a estar más pendiente de eso. Reposa en la obra de Cristo. Él se sentó ya. Esa debe ser la fuente de motivación para la vida piadosa y no al revés. Pongamos cada cosa en su lugar. Separados de Cristo nada podemos hacer. Hay algo que tienen en común el creyente que creyó hoy y el creyente que tiene 15 años en la fe. ¿Y saben qué tienen en común? Que ambos tienen que seguir dependiendo hasta el día de su muerte de la obra de Cristo. Es que, bueno hermano, tienes un año, yo tengo 15, ya no, gracias a Dios ya Juan 15 no es para mí. No, tenemos algo en común, mi hermano.
Tú que quizás estás aquí, tengas poco tiempo en la fe, y yo que tengo años y soy pastor, tengo la misma necesidad que tú, de depender hasta el día de mi muerte, seguir dependiendo de la obra de Cristo. Cuidado con creernos mejor que los demás. Cuidado con la soberbia, cuidado con encontrar gozo y paz en tus obras. Reposa en lo que el Cordero de Dios ha hecho. Cristo es superior sobre todo. Y Él no quiere que descansemos en nuestras obras, Él quiere que descansemos en su obra. Hermanos, no abandonen la carrera. Hermanos, no abandonen a Cristo. Hermanos, no se aparten de la fe. No lo hagan. Hebreos 10, acompáñenme a Hebreos 10, verso 27. Hebreos 10, verso 27. Dice el escritor de Hebreos, otra advertencia. Ya ustedes entienden por qué en esta carta hay tantas advertencias. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, ¿qué es pecar voluntariamente? Es abandonar a Cristo. Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. ¿Por qué ya no quedan más sacrificios por los pecados si abandonamos a Cristo? Bueno, si rechazas el sacrificio de Cristo, que es el único que te puede salvar, no queda más esperanza para ti. Por eso ya no hay más sacrificio por los pecados. Y él sigue diciendo, sino que viene para ti una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo, ve que Cristo es superior, cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dios el Padre está diciendo aquí, si alguien sabe quién es mi hijo, y si alguien sabe lo que él puede hacer, salvar, incluso profesó esa fe en él, y luego deja de seguirlo, ¿saben qué dice el Padre? Déjamelo a mí. Mía es la venganza. Yo pagaré. En ese contexto es que él declara eso. Le está hablando de los que se apartan. De los que sabiendo quién es el Hijo y lo que es capaz de hacer el Hijo, dejan de seguirlo. Yo me encargaré. Y es en ese contexto que encontramos en el verso 31 esas palabras que todos los evangélicos citan. Oh, qué horrendo es caer en las manos del Dios vivo. No te creas más misericordioso que Dios. Quien ha sabido quién es Cristo y se ha apartado, eso es lo que le espera. Dios mismo ejecutará venganza contra él o contra ella. Y nada lo podrá librar de eso. Miren, en estos días hablaba con un pastor sobre alguien en su iglesia quien lamentablemente abandonó la fe. Y él me decía, estuvimos un tiempo y nada, se resistió y nada. Y él decía, llegó un momento donde el Señor nos dio paz. Pero él me decía algo muy importante, mira Plinio, no importa cuánto busques a alguien y luego decidas que ya es mejor cesar. Siempre la gente va a cuestionar que pudiste haber hecho más. Siempre. Ay, pero ¿y si hubiésemos esperado 3 meses más? ¿No creen que hubiese vuelto? ¿Y qué hay en 3 meses? ¿Cuál es la clave en los 90 días? Miren, la esencia no está si fuiste detrás de esa persona 1 mes, 2 años, 1 año. Ahí no está el punto. El problema de esa persona es que ha abandonado a nuestro Cristo. Y como voy a predicar el próximo domingo en mi último sermón de esta serie en Apocalipsis 5, nosotros deberíamos gozarnos que muchos vengan a la salvación en Cristo. Eso deberíamos gozarnos. Pero también deberíamos gozarnos en que Cristo ejecute justicia y castigue a aquellos que lo repudiaron. Porque la justicia de Cristo exalta su santidad y su justicia. Así que dejemos el romanticismo. Esto es serio.
El escritor de Hebreos está hablando muy en serio desde que empieza la carta. Quienes abandonan a Cristo, aún sabiendo quién es Él y lo que ha hecho, les espera es esto. Sí, es bueno que los busquemos y los apercibamos de lo terrible del camino, pero no hará la diferencia que andes toda tu vida hasta que Él muera detrás de Él. Porque es como si Él fuera más importante que Cristo. Cristo es aquí el personaje principal de la historia. Y deja de estar detrás de la gente como si fueran los personajes principales de la historia. Cristo es el personaje principal. Si rechazas a Jesús, toda la ira de Dios y su castigo vendrá sobre ti. Te espera la condenación eterna por una razón, porque pecaste contra un Dios eterno. Alguien decía una vez, creo que fue un profesor en el seminario, que decía, ¿saben por qué el castigo es eterno? Porque ni siquiera el infierno puede proveer una condena para cumplir o para todo el pago que merece aquel que ha ofendido a un Dios eterno. Por eso la condenación es eterna, no hay límite, porque no hay límite para aquel que ha ofendido al Dios eterno. La pena más baja es esa. No hay reconciliación con Dios si rechazas a Cristo. No hay perdón de pecados si rechazas a Cristo. No hay vida eterna si rechazas a Cristo. No existe cielo para ti si rechazas a Cristo. ¿Pero por qué harías eso? ¿Por qué harías algo tan tonto? Ven a Cristo. Ríndete en sus brazos, como aquel que ya no puede más, reconociendo tu impotencia espiritual, tu bancarrota espiritual y que solo Él puede salvarte y perdonarte. Hazlo antes que sea tarde. Hay esperanza todavía mientras hay vida. Pero hay corazones que aún en esta vida se endurecen aún más. Quiere el Señor hacer lo que nosotros no podemos hacer. Piensa en tus familiares, amigos o aquellos que aún profesaron la fe y la abandonaron. Lo que les espera es terrible. Muy feo. Y cuando yo miro esto, solo quiero hacer una cosa. Y es anunciarles a Cristo. Es decirle, hey, Cristo es mejor. Hey, abandona esa vida de pecado y ven a Cristo. Hay vida eterna en Él, perdón de pecados en Él. Puede ser tarde. Ven a Él. Estas verdades deben motivarnos a un evangelismo constante. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Y si les has predicado, reposa porque la eficacia no está en ti, está en el poder del Espíritu. Y a ustedes, mis amados hermanos, consideren a Cristo. Mediten profundamente en la persona y en la obra de Cristo. Dejen de estar mirando tanto hacia sus obras. Mediten en Cristo. Cuando yo veo mis pecados, yo solo puedo dar gracias por una cosa. Por el hecho de que Cristo haya sido mi sustituto en la cruz. Cada vez que miro mis pecados, me animo mirando a su obra. Y ni Satanás me va a robar el gozo que Cristo me ha dado por su muerte y resurrección. Hermanos, la obra de Cristo no puede ser mejorada. No intentes añadir a lo que Él ya hizo. Consumado es. Completo está. Hermana, hermano, medita en Cristo. Piensa profundamente en Cristo. Alimenta tu fe con la persona y la obra de Cristo. ¿Y sabes qué? Jamás querrás abandonarlo. Oremos. Oh Dios del cielo, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, a ti te damos gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Cristo, por ser nuestro perfecto y sumo sacerdote. Gracias, Cristo, por ser nuestro perfecto y último sacrificio. Tú eres superior a los ángeles. Por ello, toda criatura debe rendirse y postrarse delante de ti en adoración. Tú eres el último discurso del Padre, no hay más nada que agregar.
completo está. Tú eres la esencia misma de Dios, porque tú eres Dios. Oh bendito Dios. Tu Hijo Jesucristo es nuestro mayor tesoro porque por Él hemos alcanzado la purificación de nuestros pecados. Y vaya manera en cómo lo hizo. Entregando su vida misma, no la sangre de un animal, sino su propia sangre, para limpiarnos de toda maldad. Y hoy que te recordamos en esta ceremonia de la Santa Cena, te pido que alientes nuestras vidas y que estas verdades renueven nuestra fe. Gracias por todos los que están hoy aquí. Edifica tu iglesia, mi Dios, en el poder de tu Espíritu y salva a aquellos que permanecen en tinieblas. Oh bendito Dios, glorifícate y salva a los pecadores. Y a nosotros, ayúdanos a contemplar constantemente a Cristo, a meditar en Cristo, para que no querramos nunca abandonar a Cristo. En su nombre, amén. 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 Amén.